pero bueno, venimos bastante bien con lo que se trabajó. Venimos bastante bien con lo que se está trabajando hasta ahora. O sea, entiendo que hay una buena comprensión de la teoría y de la práctica y que las actividades se están entregando en tiempo y forma y con una buena resolución, así que la verdad que bastante bien en ese sentido. Bueno, lo que yo tenía pensado es, por ejemplo, bueno, en uno de los trabajos prácticos de los trabajos de la teoría que se subió y de los trabajos prácticos que tuvieron como para practicar a ver si se había entendido, es lo que tiene que ver con la conformación de preguntas en lo que es presente simple. Nosotros, bueno, en el video explicativo y en la teoría se pueden ver como las distintas formas de hacer preguntas. Tenemos las distintas opciones que estuvieron detalladas en la teoría, que serían where, dónde, what, qué, why, por qué. Lo que sí, tal vez yo no se los expliqué ahí, pero bueno, por eso también entiendo que son importantes estas clases, es por ejemplo la palabra how, que se escribe H-O-W y se pronuncia how, significa cómo. Ahora, si ustedes se ponen a pensar en generalmente las preguntas más simples y más comunes que uno aprende al principio cuando arranca a ver el idioma es what's your name, que significa cuál es tu nombre, y por ejemplo, how old are you, que significa cuántos años tenés. Ahora, si nosotros vamos a quedarnos con la explicación del otro día de la teoría de esa clase, donde how significaba cómo, hay algo que nos cierra. Si how es cómo puede ser que how old are you signifique cuántos años tenés vos? Si también estamos usando la palabra how. Entonces, en ese sentido, me parece importante remarcarles que, bueno, en este caso es una pregunta puntual que habla de cuántos años tenés. Pero en inglés hay determinadas expresiones o formas de nombrar algunas cosas o algunas, sí, expresiones o formas de decir las cosas que si uno las quiere, si uno quiere buscar el significado literal de la palabra o de la pregunta o de la oración, no va a significar lo mismo que cuando nosotros queremos decir, bueno, esta palabra significa tal cosa. Por eso, en este caso puntual, se ve claramente esa situación. Por ejemplo, en el detalle donde ustedes tienen la teoría, es lo que yo les decía. Decía where, dónde, what, qué, how. Entonces, how old are you significa cuántos años tenés, y es una de las expresiones más comunes que se aprende en el idioma, pero no es lo mismo que cuando nosotros detallamos lo que significan las distintas formas de armar preguntas en presente simple. Eso por un lado. Después, otra cuestión que vi que estaba muy presente en el tema de uno de los trabajos prácticos, hay determinadas maneras o tips a tener en cuenta. Ejemplo, había una de las preguntas del trabajo práctico donde ustedes tenían que completar con cuál era la forma más adecuada para armar la pregunta, que decía have to go to the library, ¿no es cierto? Ustedes tenían que completar cuál era para armar la pregunta. La palabra que correspondía era why, que se escribe W-H-I, que significa ¿por qué? Preguntando. La respuesta correcta sería because I have to study, porque yo tengo que estudiar. Entonces, el tip para este tipo de preguntas, cuando está preguntando por qué a determinada situación, es que siempre que vaya el why, que es por qué, la respuesta va a empezar con por qué tal cuestión. Entonces ese because, que se escribe because, es por qué y es la respuesta. Entonces siempre why en la pregunta va a arrancar la respuesta con personas, obviamente nos explicó, entonces no tiene por qué saberlo. Hay varias personas que en esa pregunta pusieron otra de las opciones, where o cualquier otra que fuere, no recuerdo en este momento, para que tengan en cuenta eso. Cuando la pregunta es ¿por qué?, la respuesta arranca porque y es because. Es uno de los tips a tener en cuenta a la hora de armar preguntas y respuestas. Bueno, después otra cosa que
estuve viendo también en el tema de las correcciones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere comentar algo, cualquier cosa, me avisan. Después, otra de las cuestiones que me parecía importante también repasar en cuanto al tema de los pronombres personales, un caso donde ustedes tenían que completar con los distintos pronombres de acuerdo a lo que continuaba en la oración. Entonces, cuando nosotros hablamos de pronombres personales, tenemos distintos tipos. Tenemos en primera persona, que es I, se escribe con la I latina, I, yo, significa yo, you, que significa vos. Después tenemos he o she, que tenemos ella o él. Estamos hablando en tercera persona, ella o él. He, que es he, se pronuncia he y significa él, y she, que es she, se pronuncia ella, se pronuncia she y es ella. Bueno, esos son los pronombres personales cuando nosotros hablamos en singular. Ahora, después también tenemos pronombres personales hablando en plural. Tenemos en primera persona, en vez de ser I, que significa yo, hablamos de we, que se escribe W-E y se pronuncia we, y es nosotros. Bueno, you queda igual, vos, y después para hablar en tercera persona, en vez de decir he, que significa él, o she, que significa ella, decimos they, significa ellos. Nombres personales, si nosotros queremos armar una frase o una oración y contar una determinada situación, siempre hablando en presente simple, tenemos que conjugarlos, y depende cómo se conjuguen esos pronombres personales, o sea, depende de la persona de la que estamos hablando. Por ejemplo, en este caso, nosotros lo que vimos en la teoría y la práctica es el tema del verbo to be, que significa ser o estar. Como estamos hablando del presente simple, sería yo soy, o yo estoy, o él es, o él está, o nosotros hablamos, o nosotros estamos, depende obviamente, como les decía, de la persona de la que estemos hablando. Pero también, bueno, hay que tener en cuenta acá una regla, porque no cualquiera se conjuga con cualquiera, o sea, no cualquier persona se conjuga con el verbo to be de cualquier forma. El verbo to be, que significa ser o estar, es de la siguiente manera. Are, que se escriba A-R-E y se pronuncia are, is, que se pronuncia is y se escribe is de la misma manera que se pronuncia, o am, A-M, am, es el verbo to be, que es is, am o are. Ahora, ese verbo to be tiene tres maneras distintas de nombrarlo, y esas tres maneras distintas van a depender, como les decía, de la persona de la que yo estoy hablando, para poder conjugarse y formar una oración. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo estoy mirando la televisión que decir ella está mirando la televisión o ellos están mirando la televisión. Entonces, por ejemplo, como hablamos recién de los pronombres personales, entonces ahora vamos a marcar cómo se conjugan. Por ejemplo, I, que significa yo, para decir yo estoy o yo soy, I se conjuga con am. I sería la persona y am sería la forma del verbo to be con la que se conjuga I, o sea, yo soy o yo estoy. Si luego queremos hablar de he o she, que vendría a ser él o ella, y sería la persona, el verbo to be con el que se conjuga es is. Entonces sería he is, él es, o she is, ella es. Y acá hay que hacer una salvedad, que por ejemplo, las cosas, porque acá estamos hablando de personas, las cosas, por ejemplo, una P y T, y suena como se lee, it. Y las cosas también se conjugan con is. O sea, por ejemplo, decimos esto es auto o a lo que fuera. Esto es grande, esto es chico o lo que fuere. Pero las
cosas, entonces el pronombre que se utiliza para nombrar a las cosas sería it, is. Esto es. Y por último, tenemos you, o sea, vos, we, nosotros, y they, ellos, serían con la forma del verbo to be are, que es A-R-E, y se pronuncia are. Entonces podemos decir they are, ellos son, we are, nosotros somos, o you are, vos sos. Para decir vos sos un estudiante, o sos un trabajador, o lo que fuere. Entonces estas son las distintas formas de conjugar lo que son los pronombres personales, incluyendo también, como les decía recién, cuando hablamos de cosas, con las distintas formas del verbo to be. Que eso es lo que nosotros estuvimos viendo hasta acá. El único detalle que les decía que había encontrado era en una de las preguntas, sí, me acuerdo cómo era, creo que decía algo así como you, no, había que completar, sí, con el pronombre. Y decía, are a student. Sos un estudiante. Y muchos pusieron they. O sea, que iba con la forma del verbo to be, que se completaba, acá había que completar con they, como pronombre personal. Bueno, en este caso está mal, porque no puede ser they are a student. O sea, they significa ellos. Are es la forma del verbo to be y está bien they are. Pero si dice a student, significa un estudiante. Y si nosotros estamos hablando de ellos, son muchos, entonces no puede ser. Entonces, en este caso es you are a student. En esa varios se equivocaron, pero bueno, está bien que eso no se explicó. Cuando nosotros adelante de, en este caso, students, que son estudiantes, ponemos la palabra a, significa un estudiante. Y nosotros queremos decir también uno, pero la siguiente palabra que tenemos empieza con vocal, tenemos que poner an, que se escribe A-N. Por ejemplo, el ejemplo más clásico sería an apple, una manzana. No podemos decir una manzana, sino directamente, si queremos hablar en cantidad, esta misma oración que ustedes tenían que hacer, que era they are a student, que yo les dije que estaba mal puesta así como la pusieron muchos, y era you are a student, porque vos sos un estudiante. Si nosotros hubiésemos querido poner they are, hubiese estado bien, pero si en vez de decir a student, un estudiante, hubiese dicho students, con S al final, o sea, estudiantes. Entonces ahí sí hubiese estado bien decir they are students. Ellos son estudiantes. Sí hay que tener en cuenta estos detalles porque por una palabra cambia todo el sentido de la oración y entonces algo que puede estar bien termina estando mal. Entonces son pequeños detalles a tener en cuenta a la hora de repasar y hacer la práctica. Y bueno, respecto de este tema que les estoy explicando, entonces los pronombres personales, I, you, he, she, it, we y they, y cómo en la práctica lo que hicimos fueron oraciones simples, en presente simple, y luego la otra parte de la teoría, lo que tiene es la explicación de cómo para hacer una pregunta invertimos el orden. En vez de decir you are a student, vos sos un estudiante, donde queda primero el pronombre, segundo are, el verbo to be, y luego, bueno, en este caso, un estudiante, de lo que estamos hablando. Vos sos un estudiante. Para hacer preguntas, lo que nosotros hacemos es invertir el orden. Va primero el verbo to be, o sea, are, luego la persona, you, y luego, en este caso, un estudiante. Entonces, si nosotros queremos hacer una pregunta, en vez de hacer una oración o una afirmación,
tenemos que invertir el orden de lo que es el pronombre personal y el verbo to be. Entonces, para hacer una pregunta nos queda al revés, sería, ¿Are you a student? ¿Sos vos un estudiante? Entonces, ahí lo que nosotros aprendemos es esa cuestión. Cómo a través del pronombre personal y del verbo to be podemos o bien hacer una afirmación o dando vuelta, invirtiendo el orden, podemos hacer una pregunta, siempre hablando en presente simple. ¿Bien? O por ejemplo, nosotros podemos decir, yo puedo decir, por ejemplo, the house, la casa, is red, es roja. Si ustedes se dan cuenta acá, si yo digo the house, la casa, si decimos is, es, o sea, es red, roja. ¿Por qué estamos usando el is? The house is red. Porque the house, la casa, es una cosa. Las cosas, como yo les expliqué recién, se nombran con la palabra it. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros estamos hablando de it se conjuga con la forma del verbo to be, is. Entonces, decir the house is red es lo, ¿no es cierto? Y si nosotros queremos a esa afirmación convertirla en una pregunta, tenemos que invertir otra vez el orden del pronombre y del verbo to be. Entonces, en vez de decir the house is red, lo que es lo mismo que decir it is red, podemos decir is it red? O decir is the house red? Serían distintas maneras de decir lo mismo, en una afirmación o en una pregunta. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer, algo que no entienda, que vaya más despacio? No sé, díganme. No, perfecto. Yo hoy tuve una duda en el ejercicio de la clase 5. Entonces, ¿viste dónde están los guantes? Creo que sí. A ver, decime cuál es la duda que tenés y vemos. Por ejemplo, en todo decía, bueno, yo tengo mala pronunciación. Bueno, por ejemplo, No el libro importa. decía a book, es a book, ¿no? Sí, Tenía una perfecto, A, un libro. un libro. Sí, Por ejemplo, a el book, guante dice, o el sea, guante, un sí, un guante, un libro. libro. Sí, ahí va it is. Pero en guantes está el guante solo, la palabra guante. Entonces yo no sabía si era una trampa porque queda mal is. ¿Entendés? Porque sería, eso es guantes y sería en todo caso, esos son guantes, tendría que ir, ¿no? Claro, claro, sí. Pero no estaba para poner esos son. Por eso no sabía si era una trampita o por ahí se faltó poner el A. Va, no sé cómo sería en ese caso. Bueno, hagamos una cosa, después me fijo bien, ¿sabes por qué te lo digo? Porque hay veces que al cargarlas, no recuerdo este caso puntual porque todavía no miré, sí obviamente cuando lo armé, pero no miré ahora cómo quedó cargado ese ejercicio que vos me decís. La otra vez pasó que en la unidad donde tenían la conformación de preguntas, where, what, how, hay Sí, cosas que estaban yo tipié y invertidas. al cargarlas en la, claro, y al cargarlas en la plataforma como que se Las corrió el invirtió. orden y quedó como más abajo y ahí cambiaron algunas cosas. No, acá en la clase 5 Déjame que después tiene, lo miro dale. y te comento bien a ver qué se cortó. Sí, se cortó. Ah, Yo ahí igual lo te puse escucho. como la consigna que decía ahí, si había que poner is. Lo puse así porque no estaba la palabra son, esos son. Claro. Por ahí me vas a Sí, sí, marcar sí. ese error. No, por eso te digo, quédate tranquila que yo después lo miro a ver si es que faltó poner algo porque se corrió algo o porque hay algún error o qué fue lo que pasó.
Quédate tranquila Bueno, que yo después lo miro y me acuerdo de lo que vos me planteaste y lo verifico. No te hagas problema, dale, quédate tranquila. gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta, alguna duda? No, por favor. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, alguna duda? Por mi parte, no. Bueno, bueno, no sé si les parece, si nadie tiene ninguna consulta para hacer, nada para comentar ni para preguntar. No sé si, como decía Numa, si a los chicos que se sumaron a lo último, si tienen ganas de comentar, bueno, de dónde vienen, los nombres, de dónde conocieron el curso, y como que vamos cerrando la clase que viene nos vemos con nuevas dudas o para seguir avanzando con explicaciones de los trabajos que sigan. No sé qué les parece que decís, Numa. Sí, acá estaba mirando Borgonovo, creo que... A ver, ¿lo tenemos a Borgonovo o no? Han entregado trabajos, son dos, el papá, el hijo y no sé si es la hermana o la hija, pero sí, son tres. Bueno, acá figura conectado, pero no, creo que no se activa el audio. Ah, Después Sebastián, que ya lo charlamos, y Gisela también. Gisela creo que no había estado en la primera. claro, dijo recién, pero ella también viene entregando bien los trabajos, así que Si quieren me presento, no tengo no problema. tuvo problema. Dale, Gisela, ¿querés contarnos de qué sector sos, algo de eso? Yo soy de Bragado. eh, Me enteré del curso por mi compañera Viviana, que bueno, hoy estaba complicada para conectarse porque tenía que ir al médico. Y Ujú. bueno, me escribí tarde, pero bueno, me puse al día, presenté todos los trabajos y vengo bien, vengo entendiendo bien. Yo más que nada quería hacer un repaso porque bueno, más allá que lo vimos en la escuela, no uso inglés, entonces como para Ujú. refrescar la memoria, no viene nada mal. Tal cual. Así que por eso me No, quise no, por supuesto. sumar al grupo. Gisela, ¿y ahí Bárbaro. trabajás en ABSA? Ahí Sí, en... trabajo en APSA, en atención al público, acá en la sucursal de Bragado. Perfecto. Bárbaro. Bueno, después no sé si alguno de los chicos por ahí, acá lo veía que estaba conectado Maximiliano, Olilibet, Guillermina, a ver si alguno quiere comentar cómo viene, qué le está pareciendo la plataforma, algo de eso. Si quieren puedo comentar algo yo. Dale, Maxi. Eh, Dale. los ejercicios de momento me están resultando bastante prácticos para repasar todo lo que, bueno, me había quedado, digamos, en el tintero. Volver sobre conocimientos que por ahí necesitaba reverlos y pensarlos un poco más. Y lo bueno es que son bastante llevaderos. Eh, lo que sí, aprovecho la existencia para mencionar, estoy tratando de restablecer la contraseña de la plataforma, porque no la Ah, guardé, no me acuerdo, bien. y no me Sí. estaría enviando el mensaje para restablecerlas, el correo de Ah, restablecimiento. Eh, bien. simplemente eso. Eh, pero Bueno, después todo excelente. bueno, me alegro. No sé, Numa, ¿eso vos lo podés resolver? Sí, sí, yo acá ya lo dejo anotado y ni bien esté te la enviamos, Maxi. Dale, muchas gracias. Y le generas una nueva. Bárbaro. Exactamente. Eh, bueno, si nadie más quiere comentar algo, ¿Puedo hacer unas preguntas? sí, Sebastián. Sí, por supuesto. En cuanto a los trabajos que ya estaba revisando, tipo la clase 1, 2 y 3, ¿puedo realizar las actividades por más que ya no haya tiempo de entrega? Porque acá me salta como Sí. que ya están vencidas, caducadas, por así decirlo. Sí, 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 las podés hacer igual. si no te llega a dejar, igual avisanos.
avisanos que lo habilitamos, así te podés poner al día. Bueno, ¿esta sería la clase 5? Esta sería la Te clase... deja entrar para poder... Ay, perdón, Flor. Las empezaron a hacer esta semana. Se Las cortó 5 justo. hicimos esta semana. Claro, la clase 5 es de esta semana. ¿Y en cuántas clases más o menos consiste el curso? 12, 14 más o menos, no recuerdo el número exacto. Sí. Y una vez pasado el nivel básico, ¿hay un curso de como intermedio, por así decirlo? ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí, sí. La idea es trabajar en esto para que una vez terminado el curso poder generar un curso un poco más avanzado, pero sí, la idea es esa. Bien, bien, bien. Era todo entonces. Bárbaro. ¿Cómo es? Cuando terminan este grupo, nos avisan para el otro siguiente. En realidad, el año pasado estaba diagramado en un nivel 1 y 2. Bueno, capaz que Numa se los pueda explicar mejor, pero para este año lo que decidimos es como juntar un poco más, unificar y que esté todo en un único nivel para luego poder generar un curso un poquito más avanzado. Todavía no lo armamos, pero bueno, la idea es ver, no sé si va a estar para este año o si va a ser para el año que viene, eso ya depende de los chicos del SOS, a ver cómo piensan organizarlo, pero bueno, la idea es armarlo. Ah, genial. Bueno, ahora sí, si no quedó más nada, la próxima clase sincrónica vamos a estar definiendo si es el 5, el miércoles 4. Por una cuestión operativa tuvimos que cambiar de día, pero fue por única vez. Ahora la próxima volvemos al miércoles, a la misma hora. Así que va a ser o el miércoles 4 de mayo o el miércoles 11 de mayo. Igualmente por el grupito los vamos a tener al tanto y nada, también cualquier consulta que surja, mandan al grupito o nos mandan por privado, no hay ningún problema. Si no hay más nada, bárbaro. liberamos. Y todos los jueves se va a cargar para ir haciendo la tarea, ¿no? Exactamente, todos los jueves y si Claro, hay una vez por semana se carga. Claro, si hay alguna semana que no lleguemos a cargar, les vamos a avisar también por alguna situación especial. Les vamos a avisar y esa semana estará libre. Bueno. Bueno, una vez más les agradecemos a todos, a todas y estamos en contacto, nos estamos viendo. Muchas gracias, Flor. Muy buena la clase. No, por favor. También. Bueno, gracias a todos Muchas gracias. y nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, Chao, hasta chao. Nos luego. vemos, hasta luego. Cuídense. Chao, nos vemos. Buen día.